Muy buenas tardes, apreciada comunidad educativa católica del Ecuador e Iberoamérica. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio Cafeteando con Rizo. Padre Fabricio, muy buenas tardes, bienvenido. Usted va a dar la apertura de este Cafeteando. Adelante. Sí, señor. Buenas tardes a todos, querida comunidad educativa de Guayas, de Manabí, de Quito, creo que estoy por ahí, y de Colombia. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes. Estamos con Óscar Pérez, ya lo vamos a presentar, pero lo más importante es que tengamos claro qué es lo que queremos hoy y hacia dónde queremos ir. Y estamos en este año, los 8 cafés de Cafeteando con Rizo que organizamos con la FEDEC, gracias a la aprobación del directorio, es profundizando en lo que el Papa Francisco ha convocado a todo el mundo, repensar y concretar un nuevo pacto educativo. ¿Ok? Entonces, en este café vamos a ver la línea 2 de las 7 opciones que el Papa nos propone para concretar. ¿Ok? Y la línea 2 para realizar ese nuevo pacto educativo nos invita a escuchar más y mejor a los niños y a los jóvenes. ¿Ok? Entonces, la idea es que tú te salgas con una idea concreta. ¿Cómo puedes conversar en tu centro educativo, en tu comunidad, con tus chicos, para hablar de este inmenso proyecto? Concretar un pacto educativo en el mundo entero, pero desde tu escuela, desde tu trabajo. ¿Ok? Y entonces, dando el ejemplo de escuchar, se puede hacer maravillosas cosas poquito a poquito en una reacción de cadena. Entonces, el meeting está siendo grabado, dice. Ok, entonces les quiero presentar a Óscar. Óscar es licenciado en Educación Religiosa y en Estudios de Filosofía y Letras de La Salle, Bogotá. Magíster en Investigación de Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central de Bogotá. Máster en Calidad y Excelencia Educativa, especialidad Coaching Educativo de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Estudios de Pastoral Educativa y Catequética Fundamental del ITEPA, el Instituto Teológico para América Latina. Ha desempeñado cargo como docente, o sea, él nos va a predicar desde el ejemplo, en varios colegios y universidades católicas de Bogotá. ¿Ok? Sus diversos ejercicios investigativos y publicaciones tienen como eje el análisis de la realidad social, las culturas infantiles, juveniles, la familia y la escuela, la pedagogía de la fe y la educación en el mundo contemporáneo. Actualmente es secretario de la Conferencia Iberoamericana de Educación Católica, ¿ok? De la CIEC, y está con nosotros, ¿ok? Él también es editor y escritor y director de la revista Educación Hoy. Entonces aprovechémoslo, pero ojalá que al final... Saludos, padre, saludos a todos, buenas tardes. Hola, Odalis, qué gusto. Entonces, ojalá que al final puedan preguntar, pero ojalá que al final usted se lleve una propuesta para conversar en su centro educativo. Primero con sus chicos, con su grupo de profesores y con su directivo. Y cada café, cada mes, vamos a ir poco a poco profundizando en las distintas perspectivas que el Papa Francisco nos invita para un nuevo pacto educativo. Les invito a que apaguen sus micrófonos para escuchar a Óscar y él tendrá 30, 40 minutos y después un espacio de preguntas. Pero me imagino que si alguien puede escribir cualquier duda, lo pueden hacer en el chat, que nuestra secre maravillosa siempre está pila, ¿ya? Estamos también transmitiendo esto por las redes sociales de la FEDEC y de otras instituciones. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros. Muchas gracias. Padre, un saludo cordial a la Escuela Católica de Ecuador, ¿no? Antes de la pandemia iba mucho a los eventos que me invitaban y Ecuador sigue a la CIEG impresionantemente. Yo creo que uno de los países que más siguen todos nuestros eventos y nuestras especies formativas es Ecuador. Gracias desde Colombia, la sede de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEG. Bueno, es interesante, ¿no? El Papa Francisco lanza el Pacto Educativo Global y a mí me preocupa mucho porque pues en la iglesia, en el contexto eclesial hay tantas cosas que tenemos que hacer que a veces nos preocupa si
si le dedicamos tiempo a lo que es el pacto, ¿no? Hay tantos documentos de la iglesia, ahorita el CELAN lanzó la Asamblea Eclesial, el documento de la Masonía, etcétera. Cuando uno ve el pacto educativo es la traducción del magisterio del Papa Francisco al mundo de la educación, ¿sí? Y cuando habla de escuchar a los niños y a los jóvenes tiene que ver con tres cosas que anteriormente nos decía. Tres cosas. Primero, en Evangelii Gaudium nos hablaba de una iglesia misionera. Nosotros como educadores tenemos que salir, y salir es ir, caminar con los jóvenes, lo que él mismo hablaba, primerear. Nosotros los adultos siempre tendemos a hablarle ante los niños y jóvenes, ¿no? Siempre queremos ir con la primera pregunta, con la primera respuesta. Y lo que trata el Papa en primerear es ir a caminar con ellos. Escuchar es caminar, es proponer, no imponer, ¿sí? Es confrontar, no ofender. A veces el mundo adulto siempre tenemos el paradigma de que somos nosotros los que sabemos todo y que nosotros tenemos que decirle a ellos lo que hay que hacer. Y sí, en otro tiempo la educación era la transmisión cultural del mundo adulto al mundo juvenil, ¿no? Hoy en día, pues a muchos de nuestros niños y jóvenes en este mundo tecnológico nos enseñan a nosotros. Entonces el Papa ahora nos habla de la memoria, que más adelante lo vamos a ver. Por eso de lo que se trata es de primerear, de acompañar, de escuchar y de tener la actitud de salida en Evangelii Gaudium. Luego se nos viene Laudato Si. Y Laudato Si nos va a decir que hay una ruptura de la solidaridad intergeneracional. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros, el mundo adulto, le estamos dejando a los pobres, a las nuevas generaciones, un mundo peor que como lo recibimos nosotros, ¿no? Entonces, como que no hay un compromiso por dejarles un mundo mejor a los niños y a los jóvenes. Y ahora se nos viene Fratelli Tutti en medio, al iniciar esta pandemia, que nos habla de la vinculación de ser hermanos. Y en medio de esos tres documentos aparece el pacto educativo. ¿Cómo escuchamos a los niños y a los jóvenes? El Papa Francisco es muy sugerente, da frases, pero el pacto educativo es la invitación no a construir programas, sino a ejecutar acciones, y a ejecutar acciones que nos permitan entender y escuchar a las generaciones desde las realidades en las que estamos. Vamos a escuchar este video del Papa. Queridos jóvenes, quiero estar cerca de ustedes. Quiero decirles, miren siempre a los horizontes. No dejen que la vida le ponga muros delante. No, siempre mirar al horizonte. Siempre tener el coraje de querer más, con valentía, pero a la vez no olvidarse de mirar atrás, a la herencia que han recibido de sus mayores, a la herencia de la fe, esa fe que ahora ustedes tienen en sus manos para mirar hacia adelante. Yo sé que alguno de ustedes me preguntará, pero hoy, ¿qué hago? No tengas miedo, no tengas miedo, jugátela toda. Hoy asumí la vida como está y hacé el bien a los demás. Dios te llama a ser feliz, jugate la vida. Y entonces el primer mensaje que el Papa nos invita y que ha sido es jugarnos la vida por los niños y los jóvenes. Y jugarnos la vida por los niños y jóvenes en medio de este contexto de pandemia es mirar hacia los horizontes. En la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, el Papa Francisco les decía que no tener miedo a soñar. Y en un contexto como el que estamos viviendo en América Latina, de la pandemia, de sufrimiento, donde lo único cierto es lo incierto, tenemos que enseñar a tener utopías, y esas utopías que empiecen a soñar con un mundo distinto a pesar de lo que estamos viviendo. Por eso tres son las claves que nosotros desde CIE proponemos para escuchar a los niños y a los jóvenes. La primera es darnos cuenta dónde estamos, y es una clave bíblica, ¿no? Recuerden que cuando Adán peca, Dios lo primero que le va a decir es: Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán lo que hace es esconderse, ¿no?
¿Dónde está? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer con los niños y jóvenes. Para estar atento a las realidades hay que escuchar la música, entender sus lenguajes, entender sus series de televisión. Yo siempre lo digo, en nuestra época las novelas, si ustedes recordarán, las novelas era Betty la Fea, o eran las novelas venezolanas y mexicanas, donde la pobre terminaba siendo la rica y la mala terminaba pagando. Ahora las series de televisión de ellos son de narcotraficantes, de Pablo Escobar, de Sin Tetas No Hay Paraíso. Hay que darnos cuenta el contexto televisivo, el contexto musical, hay que darnos cuenta sus lenguajes, porque hablan y se expresan de manera distinta, son mucho más emocionales, se mueven por enclaves emocionales. Por eso el primer punto para escuchar a los niños y jóvenes es darnos cuenta de la época en la que ellos están. Pero también, ¿dónde está tu hermano? Es la pregunta que Dios le hace a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Hoy es clave que nosotros en la educación, toda auténtica educación debe llevar a la auténtica fraternidad. El Papa Francisco lo dice al lanzar el pacto, que la cultura del descarte es el rechazo auténtico a la fraternidad. Y es una clave que para nosotros es fundamental. La fraternidad, la hermandad. Mire que los niños y jóvenes, por ejemplo, cuando buscan tribus urbanas, no es que a veces nosotros nos preocupamos porque las tribus urbanas se alejan del sentimiento cristiano, de lo que nosotros queremos, pero en la tribu urbana, ¿qué buscan? El sentimiento de la necesidad de sentirse parte de alguien, de tener una amistad, de formar un grupo, por eso se llama tribu. Sí, ese sentimiento de hermandad, de fraternidad que quizás a veces nosotros en la escuela hemos fallado, ¿no? Hemos fallado porque todo lo convertimos en doctrina y todo lo convertimos en normas y dogmas, que tenemos que ser mucho más vivencial. Y por último, denles ustedes de comer. Tuve la oportunidad de tener una reunión con algunos obispos y bueno, no sé si fue imprudente, pero yo les decía a los obispos con esta asamblea eclesial para América Latina y el Caribe que nuestros niños y jóvenes no visitan las iglesias. Es muy difícil que visiten las iglesias, pero la escuela sí la visitan porque todavía la institución formal es el medio necesario para ir a la universidad, para avanzar, etcétera. Por eso, el hecho de que vayan a la escuela es porque nosotros podemos darle las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo. Y por eso el Papa insiste que la escuela es un laboratorio existencial de vida ético, donde hay maestros, el Papa no habla tanto de maestros, sino de testigos, personas que tenemos un poco más de camino y podemos ayudarles a orientar para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Por eso son 3 claves para escuchar a los niños y jóvenes, pero es clave que escuchar a los niños y jóvenes es acercarnos a la realidad en la que ellos viven y que mucha de esta realidad, recuerden que muchas de estas realidades se han profundizado con la pandemia. Son hijos de la soledad, porque de una u otra manera, por más de que viven con papá, mamá, y que la pandemia de una u otra manera ha hecho que comparten familias, son niños y jóvenes que se sienten solos, ¿sí? Se sienten solos en su casa, se sienten solos, y es necesario acompañar esa soledad porque esto ha hecho que aumenten en los niños y jóvenes sentimientos, crisis mentales como depresión, tristeza, ¿sí? Etcétera, la crisis de la autoestima, donde están buscando afecto continuamente. Entonces hay que saber acompañar en medio de esta crisis de autoestima, la ausencia de utopía, niños y jóvenes que quieren vivir el día a día. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué va a pasar en el mañana, es tan incierto, pues hay que vivir el día a día. Son niños y jóvenes frágiles. A veces digo que nuestros niños y jóvenes son como un bombillo, ¿no? Que se cae y se parten fácilmente, se desaniman, pasan en cuestión de la motivación a la desmotivación en cuestión distante, ¿no? Donde de una u otra manera están marcados por el individualismo y esa crisis de pertenencia. Esa crisis de pertenencia que ha marcado las nuevas generaciones, que nos obliga a acompañar, que nos obliga a estar atentos a estas realidades, pero también una crisis ética, más allá del bien y del mal, donde están más enterados y más preocupados por lo estético, el verme o sentirme bien, ¿no? Y todo depende, todo también tiene que ver con la crisis política, social, económica, en que nosotros estamos y en la que estamos viviendo, ¿no? Niños que ven por televisión que un político roba pero sale rápido de la cárcel o que no pasa nada, entonces lo ético como que empiezan a juzgar, donde están centrados en el consumo,
Muchos de nuestros padres de familia les dan al niño y al joven lo necesario para solventar quizás el tiempo que no le dediquen, o el consumo termina llenando la vida de ellos, pero de una u otra manera, pues niños que tienen y jóvenes en nuestros colegios que tienen acceso, pero también recuerden que el Papa ha denunciado que los jóvenes también son parte de la cultura del descarte, son parte de la cultura del descarte en medio de la sociedad consumista porque no son productivos todavía. Entonces hay que jugar con los que tienen y los que no tienen. Pero también estamos viviendo la erotización y la crisis de roles sexuales, ¿no? En nuestra época, entonces ya a un niño le parece lo más normal decir a los 8 años que es homosexual, bisexual, heterosexual, porque lo están viendo en los medios de comunicación, porque quizás nuestros niños y jóvenes viven la ausencia de la figura paterna, ¿no? La ausencia de la figura paterna se vive en América, la absolutización libertaria y lo laico como talante existencial. Si queremos escuchar a los niños hay que sabernos dónde estamos, ¿sí? ¿Cuál es el mundo en el que está viviendo? Y todo esto en medio de la pandemia se ha enmarcado con el hábitat virtual que hemos creado. La mayoría de nuestros colegios fueron virtuales, por medio de la virtualidad se hace todo, por medio de la virtualidad nos comunicamos, nos relacionamos, por medio de la virtualidad. Entonces, el hábitat virtual ha hecho que nos encerremos en sí mismos. Niños y jóvenes ensimismados, niños y jóvenes que toda su relación está moldeada por una pantalla que ha hecho que se vuelvan más insensibles, ¿sí? Más insensibles ante el dolor, ante el sufrimiento. Google no puede enjuagar una lágrima. Google no puede darnos cuenta a nosotros los adultos si está triste. Google no nos va a permitir a nosotros darnos cuenta qué tipo de música escuchan, ¿sí? Y si nosotros no escuchamos la música de ellos, pues muy seguramente Maluma, Justin Bieber y Madonna van a ser los maestros de ellos, ¿sí? Porque escuchan mucho más la música de ellos que a nosotros. Son 3 las claves si nosotros queremos acompañar y escuchar a los niños que es necesario tener en cuenta. Primero, la música. Si nosotros queremos conocer a una generación, profesores, hay que estar atento a la música de ellos. La música de una generación lo marca a uno. La música transmite sentimientos, emociones de una época. Tuve la oportunidad de dirigir un evento de religiosos hablando de pastoral vocacional y fue interesante porque puse a los religiosos de cada época a cantar. Y una hermana de los años 50 cantaba, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y entonces la hermana decía que ella cantaba porque en su época no podía hablar. Y que entonces la música le permitía expresar lo que sentía en su época. Eso pasa con los niños y jóvenes de hoy. La música les permite expresar porque son monosílabos. Uno le pregunta cómo están, bien. ¿Cómo se siente bien? ¿Cómo le fue bien? ¿Sí? En cambio, nosotros sí nos regamos a hablar más. Hoy una tarea de escuchar a los niños y jóvenes, lograr sacarles palabras que se expresen, ¿sí? Pero una segunda clave para escuchar a nuestros niños y jóvenes tiene que ver con la moda. La moda es pasajera, pero los niños y jóvenes están sujetos a la moda. Si un jugador de fútbol se hace las 2 líneas acá, se corta el cabello acá, ellos se lo hacen, ¿no? Entonces ellos dicen que la moda es tener el pantalón entubado cuando eso fue de los años 50. O ellos piensan que la moda, no sé si en Ecuador pasa, pero aquí en Bogotá, cuando iban los pelados, antes de la pandemia, no sé ahora cómo será, ellos iban descalzonados. Caminaban con la cola hacia adentro mostrando los calzones o la ropa interior. Y entonces ellos veían que era la moda. Entonces las nuevas generaciones son susceptibles a la moda, ¿sí? Y entonces es necesario estar atento a las modas, porque las modas no solamente es una forma de vestirse, la moda es un lenguaje. Yo siempre lo digo, en Colombia la palabra que puede ser ofensiva para Ecuador. En la época mía, cuando yo estuve en el colegio, la palabra marica era una ofensa. Decirle a alguien marica era una grosería. Ahora uno va a un colegio de Colombia y cualquier niño se saluda. ¿Qué hubo, marica? Hola, marica. ¿Cómo está, marica? Buenos días, marica. Entonces, de ser una grosería se convirtió en un lenguaje común y corriente. Y entonces hay que estar atento a las palabras porque hablan, se expresan de manera distinta. Incluso la forma de tocarse en nuestra época, uno se daba la mano, ahora ellos se abrazan, utilizan palabras cercanas, ¿sí? Papi, mami, ¿cómo está? Beso por lado y lado, ¿sí? Todo eso hay que estar atento porque hace parte de la moda de una generación. Y por último, la tercera, la música, la moda de la tercera tiene que ver con el culto a los héroes.
Toda generación busca héroes, busca modelos a seguir. El problema, muchos de nosotros fuimos maestros porque tuvimos héroes y maestros a seguir en nuestra escuela. Nosotros queríamos ser como este maestro, como este sacerdote, como esta monjita, pero resulta que las nuevas generaciones no quieren ser como nosotros. Pregúntele, quizás el niño de primaria quiere ser, de preescolar quiere ser como el padecito, como la hermanita o como el profesor, pero llegan a secundaria y no quieren ser maestros de nada. ¿Sí? Entonces eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque ellos ya no encuentran modelos ni en la escuela, ni los encuentran tampoco en la casa. No quieren ser como sus papás, porque mientras el papá le ha dicho no robe, él se da cuenta que el papá roba, o el papá le dice no mienta, se ha dado cuenta que en su casa el papá miente. Entonces ellos dicen que hablemos de hermandad y se dan cuenta que en toda empresa hay un canibalismo laboral, que todos discutimos, que nos acabamos. Entonces el niño, la ruptura con la generación adulta es profunda, más aún en esta época. Por eso hacer un pacto educativo, escuchando a los niños y a los jóvenes, primero nos requiere que nosotros los adultos nos comprometamos en una causa común. ¿Cuál es? Escuchar a los jóvenes. Escuchar con los jóvenes es caminar con ellos. Caminar con ellos para estar atentos a sus alegrías, a sus tristezas. Estar con ellos caminando como la homilía del buen pastor. El buen pastor, dice el Papa Francisco, va adelante para mostrar el camino. El buen pastor va en la mitad para escucharlos, para saber en qué andan, qué viven, qué sienten, qué música están, pero también se queda atrás para empujar. Nosotros como adultos no podemos ser pastores de ovejas exquisitas. A veces cometemos en la escuela errores, ¿no? Que expulsamos al niño indisciplinado, que solo nos encantan los niños buenos, justos y los que deportan bien. No, no podemos ser pastores de ovejas exquisitas. Tenemos que saber acompañar y orientar, pero también tenemos que buscar compañeros de viaje. Compañeros de viaje, reconocer que las nuevas generaciones son distintas a nosotros. Son tan distintas que ahora los niños y jóvenes han vivido una pandemia. Nosotros no hemos vivido una pandemia. No habíamos vivido una pandemia, la estamos viviendo en la misma época. ¿Qué significa? Que el joven va a querer disfrutar más la vida, que el joven va a querer salir más, va a querer vivir el día a día. Mire lo que nos pasó en la pandemia. Nosotros siempre pensábamos a largo plazo, el joven pensaba a corto plazo, y ahora con la pandemia su actitud va a ser disfrutar el día a día, porque no sabemos qué nos vaya a pasar, ¿no? La pandemia nos da blancos, negros, morados, grises, a cualquier color de piel, católicos, protestantes, ateos, nos puede dar a cualquiera. Y esto significa que tenemos que respetar la diversidad para saber, pero también el Papa nos invita a reconocer esta emergencia educativa. Es un término que usaba Benedicto XVI. Y la emergencia educativa, queridos profesores, es reconocer que hemos fallado en la manera como hablamos, en la manera como nos acercamos, que hemos fallado en la manera como educamos a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque lo que hemos conseguido a veces es más rebeldía. Lo que hemos conseguido es que a veces, y si es un colegio católico, es que se alejen más de Dios. Salió una encuesta de que el 40% de la población estadounidense ya no tiene ningún sentimiento religioso, ninguna afiliación religiosa. ¿Qué significa eso? Que hemos fallado, ¿sí? Si a mí me preguntan si los colegios católicos hemos logrado que nuestros niños y jóvenes salgan creyentes, yo me cuestiono, porque a veces nuestros niños salen de nuestros colegios, ni siquiera creen en Dios, no vuelven a misa. Con los salesianos hicimos un estudio en Colombia con 5,000 estudiantes de colegios masculinos y femeninos, y los niños no querían volver a misa. Entonces nos preocupamos. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Esa es la emergencia educativa. Hemos fallado en la manera en que comunicamos, en la manera como educamos. Hemos fallado en la manera como nos acercamos. No significa que todos lo hemos hecho mal, sino hemos fallado porque vivimos un nuevo contexto, un cambio de época que nos obliga a replantearnos, ¿sí? Escuchemos al Papa. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? Con dos condiciones. No hay que pagar la entrada, no. La primera condición, tener memoria. Preguntarme de dónde vengo. Memoria
memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, sí. Para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. Y entonces tener coraje, ser valiente, vender sueños, vender emociones. Y resulta que uno no puede soñar en el futuro si no tiene sueños, si no está motivado. Recuerde que nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Por eso vivimos tiempos educativos para construir un pacto. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es una educación que no tiene miedo a la complejidad de la realidad. La escuela tiene que estar atento a las nuevas realidades de los niños y jóvenes. Ahora se nos habla de que nuestros niños y jóvenes son pandemias. No hemos entendido ni la generación X, ni la generación A, ni la generación AA, y ahora se nos viene la generación pandemias. Imagínense eso. Nos toca, no podemos tener miedo a la compleja realidad en la que estamos viviendo, pero también un pacto que nos capacite para responder esta complejidad. Y la primera actitud que nosotros tenemos que tener es una primera actitud de conversión personal. Una actitud de conversión personal es que yo tengo que ir al encuentro del otro. Y cuando yo voy al encuentro del otro, voy a escuchar, a rumiar, a averiguar qué está pasando, a caminar con ellos, ¿sí? Pero también a humanizar esa realidad en la que estamos viviendo. Porque de una u otra manera los niños y jóvenes no esperan grandes maestros, esperan testigos. ¿Sí? Testigos de que es posible construir un mundo distinto, testigos de que es posible educar, testigos de que es posible seguir viviendo. Por eso el Papa nos orienta para escuchar a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y es dedicar tiempo a las grandes cuestiones de la vida. Hoy estamos llamados primero a escucharlos, segundo a plantearles interrogantes, ¿para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Reflexionar sobre esas grandes cuestiones que habitan en el corazón de las nuevas generaciones. Resulta que para los jóvenes hoy en día, si para nosotros es incierto, imagínense para ellos cómo será el mundo. Políticamente nuestros países de América Latina están políticamente destrozados, una polarización. Cuando las religiones ya no responden al sentido de las nuevas generaciones o al sentido de la gente, el lugar que ocupan las grandes religiones lo ocupan las ideologías políticas. Y entonces por eso estamos viendo en América Latina, la polarización, que es izquierda, derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque las religiones no han sido capaces de dar respuesta. Y al no ser capaces de dar respuesta, el padre Francisco de Roa en Colombia hablaba que estamos viviendo un ateísmo de negación, porque las iglesias no han sabido responder, ¿sí? A veces nos dedicamos más a normas morales que a la vida y a las realidades cotidianas que estamos viviendo. Por eso hay que llevarlos a buscar la trascendencia. ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me entusiasma? Entusiasmarlos con soñar, con tener esas utopías. Ahorita después de la pandemia vamos a hacer una sociedad utópica, vamos a tener sueños. ¿Por qué? Porque todos queremos construir la sociedad de manera distinta, pero esto nos debe llevar a reconocer que si los adultos no podemos dar respuesta a los grandes problemas, los jóvenes nos pueden ayudar a encontrar esa respuesta a estos grandes problemas. Escuchemos al Papa Francisco. Cuando la comunidad internacional ve difícil cumplir sus compromisos de proteger la creación, son los jóvenes quienes cada vez más hablan y exigen decisiones valientes. Los jóvenes nos desafían para percibir el mundo no como una posesión para ser explotada, sino como un precioso legado para transmitir. Por nuestra parte, a ellos debemos responder con la verdad, no con palabras vacías, con hechos, no con ilusiones. Y entonces el mismo Papa nos da las claves
no con palabras vacías, con hechos, no con ilusiones, ¿sí? Se supone que hay que acompañar. Y mire que algo que desde la CIA hemos apostado y que tuve la oportunidad de orientar con Flaxi, un encuentro sobre la inteligencia espiritual, ¿no? Despertar la inteligencia espiritual para reconstruir el pacto educativo. Si son jóvenes creyentes, nosotros ya tenemos que saber que en las escuelas de América Latina no todos nuestros niños son creyentes, es un hecho. ¿Sí? Si son creyentes, pues hay que generar en ellos espacios para descubrir la propia interioridad, para conocer y amar a Dios. Pero si no son creyentes, que ayuden a encontrarle sentido a las cosas, a su propia existencia. ¿Sí? Hay algo que se nos ha olvidado. La pandemia ya ha acabado con casi 8 millones de víctimas. Perdón, casi 4. El cambio climático, 8 millones. ¿Sí? Pero resulta que en Japón se han muerto más personas por suicidio, ¿no? Personas que se han suicidado más que enfermedad. Esto nos obliga a prestar atención a todos estos hechos, a acompañar todas estas situaciones en las que estamos viviendo, ¿sí? Para poder orientarlos y poderlos acompañar a ellos. Pero escuchar a los niños y a los jóvenes significa que reconstruyamos esos vínculos con la memoria, ¿sí? Ellos lo primero que tienen es un rechazo hacia el mundo adulto, porque generalmente el mundo adulto lo que ha hecho es imponerse, el mundo adulto lo que ha hecho es no escucharlos. Por eso se trata de vincularnos con la memoria, que reconozcan que la memoria es clave para entender el presente, pero también, como dice el Papa, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, con la realidad, pero también con los sueños para reconstruir una identidad mucho más serena. Recuerde que la cultura del descarte, la cultura de la globalización que tanto insiste el Papa, nos obliga a reconfigurar esta identidad de nuestros niños y jóvenes que está permeada por la moda, por la música, por todo lo que la sociedad de consumo quiere, que nos obliga a acompañar y orientar todos estos espacios que son comunes. Pero también nos obliga a reorientarnos en este tiempo de cambio y de crisis ambiental. Es clave que los jóvenes tienen más sentido hacia lo ambiental, ¿no? Aquí es interesante porque son las nuevas generaciones las que están preocupados. Yo tengo jóvenes que le dicen, oiga, mire, pero vayamos a pie, en bicicleta, etcétera. Nos obliga a pensar el mundo en interdependencia. Y es un desafío generacional porque nos obliga a dejarle no solo un mundo mejor a los niños y jóvenes, sino también nos obliga a dejarle al mundo unos niños y jóvenes mejores, ¿sí? No se trata del cambio climático, el cambio no debe ser climático, debe ser humano, ¿sí? Y comienza desde las nuevas generaciones, colocando esas semillas que tanto insiste el Papa Francisco. Por eso, un horizonte de reciprocidad entre lo interior y lo exterior que nos obliga a replantearnos, escuchar a los jóvenes, pensar este sentido de interdependencia, es hablar en este sentido de intergeneración, de que no haya ruptura, ¿sí? De que no solamente es dejarle un mundo mejor, vuelvo y lo repito, sino también dejarle niños y jóvenes mejores en medio de la sociedad que es la que estamos viviendo. Da tempo ormai questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi provochiamo a causa di un atteggiamento predatorio che ci fa sentire padroni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsabile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi queste ferite si manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in genere l'ecosistema in cui gli esseri umani vivono. Y entonces esta crisis ecológica es una crisis relacional. Y entonces cuando hablamos de escuchar a los jóvenes, promover la cultura del diálogo propio, que el Papa insiste, ese diálogo que no es que uno esté por encima del otro, sino que nos obliga a dialogar. Una cultura del encuentro con las nuevas generaciones, niños y jóvenes. Algo me preocupa a mí en la escuela, siempre me ha llamado la atención, que en primaria los niños y jóvenes cantan en las misas. En primaria los niños y jóvenes se entusiasman, quieren ir a la escuela, ¿sí? Pero pasan a secundaria y los niños no le cantan ni a la mamá. Pasan a secundaria y ya no son felices en la escuela. Algo pasa en la escuela, ¿sí? Que en ese paso hay una ruptura de la felicidad a la infelicidad, ¿sí? De la alegría en una misa y ya no quieren cantar nada.
Entonces, hay que propiciar esta cultura del encuentro que nos lleva a la mutua comprensión, porque cuando yo dialogo no me pongo por encima, sino me pongo en la misma realidad, comparto, dialogo, me encuentro y sobre todo me permito comunicar. Las nuevas generaciones esperan mucho de nosotros y nosotros escuchar a los jóvenes es motivarlos a fascinarse por el sano riesgo. ¿Qué es el sano riesgo? Pues el sano riesgo a avanzar. ¿Sí? A veces digo no es pedir permisos, sino a veces es mejor pedir disculpas. Avanzar en una sociedad que nos obliga a tomar riesgos, obviamente como le sucedió a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, una vez muere Jesús, se encierran y duran 50 días encerrados. Y fue necesario que descubrieran o que bajara el Espíritu Santo para ellos para que tuvieran la valentía de salir. A veces nos sucede a nosotros. Nosotros nos amañamos con el confort, el Papa Francisco lo dice, con el siempre se ha hecho así. Y nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma forma y de la misma manera porque nos da seguridad. Y esa seguridad nos da garantía, nos da tranquilidad, ¿no? Por eso el Papa Francisco nos dice y nos insiste que tenemos que avanzar, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que abrir las puertas. Cuando habla abrir las puertas en un evento, un hermano de La Salle tuvo la oportunidad de dar una charla en el encuentro de la Escuela Salesiana de América y me llamaba la atención que él decía hay que abrir las puertas de los colegios. Entonces, un participante llegó y dijo en el encuentro, sí, para que entre Jesús, para que salga Jesús. Y el hermano dijo, no, a veces para que entre, porque nos acostumbramos más a repetir que con tanta repetición se nos olvida dar espacio a lo inédito, a lo novedoso. Y recuerden que Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Y hacer nuevas todas las cosas es cambiar nuestras metodologías, cambiar nuestras formas de acercamiento. Hacer nuevas todas las cosas es buscar manera, es buscar hasta nuevos lenguajes. No significa que nosotros asumamos el mismo lenguaje de los jóvenes, pero a veces nuestro lenguaje tiene que ser más asertivo, tiene que ser más armonioso. Porque a veces incluso el Papa Francisco insiste que cercano a las nuevas generaciones lo tenemos que hacer hasta con la cara, porque él dice que con la cara de solterón o de amargado no podemos llegar a los otros. Y él habla de la sonrisa y el buen humor. Y entonces por eso él insiste en que tenemos que pedirle a Dios que nos dé una buena digestión, porque si tenemos una mala digestión vamos a vivir todo el día amargados. Y entonces él nos dice que hay que pedirle a Dios la buena digestión para sonreír y para ser cercano a los otros. Una sonrisa atrae, ¿sí? La cara triste aleja. Por eso nosotros tenemos que tener una cara alegre para acercar a los niños y jóvenes. Bueno, ahorita no se puede abrazar, ni tocar, ni hacerle así porque todo el mundo piensa que tiene COVID, ¿no? Pero sí una palabra bondadosa. Hoy tenemos un gran desafío con los niños y jóvenes, es potenciar lo humano. Potenciar lo humano. ¿Y cómo hacemos para potenciar lo humano? Mediante la cercanía, mediante el cuidado. Resulta que uno cuida un celular para que le dure más, ¿sí? Pues resulta que también hay que cuidar a las personas, pero también cómo nos volvemos más humanos mediante la ternura, el ser capaces de mirar a los ojos y entender al otro. ¿Cómo nos volvemos más humanos? Mediante la comprensión. ¿Cómo nos volvemos mejores seres humanos? Mediante el saludo, mediante la gentileza. ¿Cómo nos volvemos buenos seres humanos? Mediante la compasión. En el budismo se habla de la infinita compasión. Nosotros hablaríamos de la misericordia, ¿no? Que es un cristianismo que es propio en el cristianismo. Por eso se trata de entender el mundo de ellos para entenderlos a ellos, para acercarnos a ellos. Resulta que los niños y jóvenes no son niños distintos, sino son producto de lo que la sociedad ha hecho de ellos. La televisión, la música, los videojuegos, el contexto, ahorita niños y jóvenes productos de la pandemia, tantas cosas. Y entonces de lo que se trata es de conocer el mundo para tener una palabra adecuada y poder llegar a ser verdaderos compañeros de camino en este mundo que cada vez es más duro y difícil. Y mire que la pandemia nos vino a demostrar que lo humano es lo que nos va a permitir salvarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Padre. Excelente, un fuerte aplauso, por favor, hagan con la manito en el icono o abran tenemos los iconos, el aplauso, o abran sus micrófonos y todos aplaudamos. Muchísimas gracias
Primero nos ha dado un montón de materiales. Si algo nos está enseñando la SIEC, es un trabajo sistemático. Todos esos materiales están en la página web y es una de las instituciones, al pertenecer a la OIEC, la Organización Internacional de Educación Católica en el mundo, que se ha tomado en serio el tema del Pacto Educativo Global. Pero más allá de ese gran espectro, de ese gran desafío a nivel mundial, hay que comenzar a trabajar desde experiencias concretas. Y nos ha dado, en primer lugar, su vivencia y nos ha dado estrategias para escuchar a los jóvenes. Y si verdaderamente escuchamos a los jóvenes, vamos a transformar la educación, vamos a transformar la sociedad. ¿Ok? Podemos decir mucho, creo que hay muchos conceptos, hay muchas estrategias. Todo esto quedan colgados en la web, en la página web de la FEDEC, y en las redes sociales se va retransmitiendo la grabación del foro. Pero todos ustedes pueden acceder al material que nos ha dejado, pero también la misma página de la SIEC lo van a encontrar. Como ven, son todos esos posts que salen día a día. No sé si a ustedes les llega. A mí me llega el WhatsApp, por si acaso. Entonces, ahí todos los días en Facebook se pone una infografía del Pacto Educativo. También somos rebeldes. El Vaticano propone el logo del Pacto Educativo en inglés. Yo lo primero que le dije al Vaticano es que nosotros no hablamos inglés, aquí es español, entonces nosotros modificamos el logo por un Pacto Educativo Global desde América. Genial. Y también tenemos videos. Ustedes pueden ver, hay muchos videos de 1 minuto, corticos, así como el Papa, que pueden utilizar para sus reflexiones en los colegios, totalmente gratis, ¿no? Excelente. No, Oscar, de verdad, esta conferencia pues tiene múltiples objetivos. Uno es tener estrategias para escuchar a los jóvenes, pero esas estrategias nos van a permitir un cambio profundo a nosotros como personas y como profesionales, y a la sociedad, a la institución a la que pertenecemos y a la sociedad. Entonces, yo no sé si le quedaron dudas, si tienen preguntas, no sé si en las redes sociales hay preguntas. Pueden alzar la mano y Gaby les da el micrófono. Por favor, preguntas, dudas, aprovechenlo, Oscar, que no es fácil conseguirlo. ¿eh? Padre, por acá tenía una pregunta en la página de la SIEC. Estel Saavedra. Andreina Mejía. Podemos decir que estos puntos serían las bases para el cambio de la ERE. Imagino que es consulta directa. Educación religiosa escolar. Ajá. Sí. Esa es una pregunta. Vamos escuchando 2 o 3. Odalia García tiene levantada la mano, de venezolana, que está en el Javier de Guayaquil. Levanta, ahí dice raising hands, open your micrófono. Hay 2 participantes más. Hola, buenas tardes. Saludos. Muy buenas, Odalia. Saludos, padre. Saludos, Oscar. Oye, mira, yo creo que en la actualidad, con toda la cantidad de recursos que tenemos, con toda la cantidad, cuando hablo de recursos, me refiero a las cosas que tú has nombrado, a las cosas que constantemente publican el padre y en mi colegio, y en toda la red de colegios que están, la red de colegios católicos, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace falta es que las personas tengan la disposición de hacerlo, porque los recursos están, ¿sí? Y no importa si tú eres profesor de biología o profesor de religión o profesor de historia, todos desde nuestras áreas de conocimiento podemos aportar a esto. Yo creo que lo que nos hace falta es realmente las ganas de hacerlo, ¿sí? No hay más nada, o sea, son las ganas, porque incluso en nuestros colegios, de una u otra manera, están moviéndonos a esto. Entonces, ¿por qué no terminamos de arrancar? ¿Por qué no terminamos de plasmar esto, de proyectar esto, de hacer esto realidad? Yo tengo 43 años y desde hace por lo menos más de 30 tengo uso de memoria de que siempre nos ha dicho que tenemos que cuidar el ambiente, ¿sí? Ahora hablamos de cuidar nuestra casa común, que es un término que engloba todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo hacemos. Excelente. Hay 2 preguntas más, hay 2 personas que habían levantado las manos y con eso pasamos a que Oscar englobe las 4, ¿no? Vale.
¿Tú ves quiénes habían levantado la... Gladys creo que era quien había levantado la manito. Gladys, abre tu micrófono, por favor. Lewin, ¿de qué unidad educativa o de dónde nos acompaña? Hola, un gusto. Soy Lewin Pérez, docente de la ULEAM en Manta y representante de Fe Alegría número 1, La Dolorosa. Para mí un placer estar en este encuentro. Soy docente de vocación y de servicio. El único problema que hemos tenido muchas veces en las escuelas católicas es que dentro del personal que nos acompaña, pocos están ligados a lo que es el servicio apostólico. Ven la educación desde el hecho de multiplicar conocimientos, pero no multiplicar el humanismo, multiplicar la fe, multiplicar esa palabra que nos lleve a sentirnos empáticos unos con otros y a vivenciar ese aspecto real de una educación para la paz y servicio. Hay un autor chileno, venezolano, Pérez Esclarín, que dice que el docente es el labrador de corazones y que el docente es aquel que debe dejar hondas huellas dentro de los corazones de nuestros chicos. Lamentablemente, muchos han dejado huellas, pero huellas imborrables para mal, no para bien. Muy lamentable. Y nuestros chicos tienen que realmente vivenciar ese abrazo que no tienen en casa, porque hace mucho tiempo sí lo tenían, pero hoy día no. Hoy día buscan al docente, pero en pandemia dicen, no te puedo abrazar, o antes de eso no te puedo abrazar porque me denuncian. Entonces estamos dejando de ser humanos. Estamos dejando de un lado la verdadera educación para el ser humano, ojo, porque el ser no nada más viene a aprender, el ser también siente, también se emociona y también necesita ser amado. Una educación con amor va a generar cambios en la sociedad. Y si nosotros hacemos que nuestros chicos y nuestros representantes y hasta nuestros mismos compañeros se sensibilicen, créanme que día a día vamos a tener cambio en nuestra sociedad. Pero si nosotros mismos como maestros somos insensibles, entonces, ¿qué podemos esperar de ese espejo que tenemos al frente? Muchísimas gracias. No, gracias, Lewin. ¿Una más? ¿Una persona más? ¿O ya está? A ver, Wendy Quevedo. Sí, ¿cómo Dígale. están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Oscar. Oscar nos comentó que un puente para llegar a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, es estar a la par hasta cierto punto con ellos en cuanto a la música, los héroes, la moda. Pero yo pregunto, ¿cómo logro separar esa moda con los valores morales, éticos y hasta cierto punto los profesionales? Porque la moda actualmente en cuanto a música, vestimenta, no es la más óptima. ¿Cómo logro separar o ligar esa moda con nuestra realidad sin perder los principios y valores? Que es lo que realmente la moda a veces nos incita al joven. Excelente, Wendy. Oscar, ahí tenemos una primera ronda. Hay otras personas que han levantado la mano. La hacemos para una segunda ronda, ¿ok? Vale, gracias, padre. Bueno, lo primero es tener en cuenta, nosotros siempre, tanto en la iglesia como educadores, siempre hablamos de que cambien los otros, de que son los otros los que tienen que cambiar, de que yo los voy a evangelizar, de que yo los voy a educar. Y a mí me llama mucho la atención que el Papa insiste que para ir y evangelizar a los otros o para educar a los otros, lo primero que tengo que hacer es educarme yo primero, es evangelizarme yo primero. Por eso el Papa habla de la conversión personal antes de salir a convertir a los otros. El cambio en la escuela comienza con las personas, con los maestros. Son personas que trabajan con personas y educan personas. Y si no cambiamos, nosotros va a ser muy difícil ir a generar cambios en los demás. ¿Sí me hago entender? Recuerden que los niños y jóvenes hoy son visuales. Ellos se dan cuenta de todo. ¿Y qué vemos? Y nosotros en la escuela les decimos a los niños, no, es que ustedes se tienen que querer.
y los niños se dan cuenta que en la sala de profesores los profesores se detestan, no se hablan, hay terrorismo del chisme. Los niños y jóvenes se dan cuenta de todo. Entonces, por eso el Papa habla de más bien ser testigos que maestros, ¿no? La primera es que el cambio empieza en cada uno de nosotros. No esperemos que el otro cambie, ser el cambio que queremos ver en los demás, pero empezando por cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, la escuela católica, ya la mayoría somos aquí católicos, y trabajamos en escuela católica. Voy a decir algo, pero se me acusan de hereje, pido excusas. El objetivo de la escuela católica no es educar católicos. Nosotros no somos una fábrica de católicos. Nosotros no somos una fábrica de creyentes. Si eso fuera así, hemos fallado. El Papa lo dice claramente, que la escuela católica no fabrica creyentes, no es fábrica. La tarea de formar creyentes es una tarea de la iglesia. La tarea de educar personas y educar el ciudadano es una tarea de la escuela católica. Nosotros tenemos como tarea formar el ciudadano. Obviamente que lo formamos integralmente. Y cuando hablamos de un ser humano integral, hablamos de 10 dimensiones, que aquí en Colombia Codesi escribió un libro muy bonito de las 10 dimensiones de la formación integral, y que el Papa Francisco lo resume en educar cabeza, corazón y manos. Cabeza para pensar lo que siento y lo que hago, corazón para sentir lo que pienso y lo que hago, y manos para hacer lo que siento y lo que hago, que va unido con lo que el profesor de Fe y Alegría nos hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra educación tiene que lograr el equilibrio de educar cabeza, corazón y manos, porque nuestra educación ha sido tan racional que solo le enseñamos a los niños los nombres de los ríos, pero no a cuidar el agua. Solo le enseñamos a los niños que la pandemia, que en España en 1918 hubo una gripe española, una pandemia, pero no le enseñamos a vivir en una pandemia. Y la reacción del ser humano, es volver a lo que hacían en la Edad Media, cuarentena total. Eso hacían la cuarentena, apareció en los pueblos de la Edad Media y nos encerraron, causando profunda repercusión social, económica, etcétera. Tercero, no sé si he ido respondiendo, pero bueno, estoy haciendo el intento. Tercero, siempre que hablemos, no se trata de imitar a los jóvenes. Es decir, yo les dije que aquí los jóvenes utilizan la palabra marica. Y eso, en mi época, marica es una ofensa, pero para ellos es lo más normal. No se trata de que yo hable igual que ellos. Entonces, de que yo llegue al salón de clase y les diga, no, hoy vamos a escuchar las 4 babies de Maluma, que tenga 4 mujeres, la una por arriba, la otra por abajo. No. Se trata de entenderla, escuchar la música para entender cómo acercarnos a esas nuevas generaciones. No significa que yo tengo que asumir ellos. Ojo, no ir con la actitud de que lo que ellos escuchan no son valores. Hay que tener cuidado porque es que el mundo adulto siempre tenemos la costumbre de ir a juzgarlos de una vez. Cuando uno se acerca a un joven juzgándolo, se aleja. Al joven lo que hay que hacer es escucharlo, es acompañarlo. No es decirle qué es bueno y malo, sino darle las herramientas para que él descubra qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí me hago entender? El problema del mundo adulto es que nosotros siempre queremos hablar, siempre queremos imponer, siempre queremos castigar. Entonces, por ejemplo, en el términos de la fe, no es que los niños y jóvenes no tengan fe, sí tienen fe. Tienen una experiencia espiritual a veces en los retiros que se hacen con ellos, tienen experiencias espirituales mucho más profundas que nosotros. Lo que pasa es que ellos se cansaron de que los obligáramos a ir a misa. Y si en la misa, bueno, perdonará al padre, y si en la misa la homilía dura 20 minutos, y no les dice nada, pues claro, ¿sí me van a entender? Entonces, de lo que se trata es de entender el mundo de ellos. Por ejemplo, ya sabemos que ellos son emocionales, pues hay que utilizar un lenguaje emocional. Ya sabemos que les gustan las imágenes, pues hay que utilizar imágenes. Ya sabemos que les gustan los videos, hay que utilizar videos. Ya sabemos que les gusta que uno de los mejores maestros aquí en Colombia decía que uno debe tener una actitud empática. Aquí en Bogotá, los bogotanos de antaño decían es que este joven es simpático. ¿Sí? Nosotros como maestros tenemos que lograr esa simpatía. Y la simpatía es con un saludo, la simpatía es con un buenos días, es romper esquemas. Los niños y jóvenes siempre esperan del mundo adulto el regaño.
es voltearle la torta, como se dice, o el ponqué. Si esperan del mundo adulto el regaño, es devolverles con otra experiencia, otra actividad, otra cosa distinta para ganarlos. Sí, se trata de entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Creo que es una palabra muy ignaciana, ¿no? Aunque tuve más formación salesiana que jesuita, ¿no? Pero se trata de acercarnos y se trata de acompañar. Cuando yo acompaño, propongo, no impongo. Cuando yo acompaño, confronto, no ofendo. A veces el mundo adulto solo quiere ofender e imponer. Y hay que hacer lo que hacía Jesús en el camino de Emaús. Jesús en el camino de Emaús lo que hizo fue escucharlos. Y eran tontos porque no entendían. Y entonces Jesús no los confrontó, sino simplemente escuchó y les demostró, partiendo el pan y el vino, que el mensaje era distinto. De eso es lo que se trata. No se trata de asumir la actitud de los judíos que querían agarrar a piedra a la mujer, sino se trata de decirles vete y no peques más. Es volver a la auténtica pedagogía del cristianismo, que es la pedagogía de Jesús. Excelente. Nos hizo un conversatorio en función de las preguntas y de las inquietudes manifestadas. Aclaró un concepto que es muy teológico, muy profundo, y él lo dijo muy simpáticamente, el tema de que la educación católica no es para ser más católicos. Católico en griego significa universalidad. Por lo tanto, la propuesta católica es ser universales, abrirnos a otro, que es lo que está haciendo el Papa en sus escritos y mucho más en la Fratelli Tutti, una comunidad universal humana, donde los seguidores de Cristo somos ejemplo de esa apertura. Excelente, Bran. Hay otras personas que han levantado la mano. Yo quiero leer lo que han puesto en el chat de aquí del grupo. Lamentablemente vivimos en una era en que nuestra vivencia de fe está muy por encima de la realidad. Si debemos acompañar a los niños y jóvenes y respetar también sus procesos, nos dice Rosy Gaona. Y muy de acuerdo, nos dice Juana, ok. Y Franca nos invita, ¿cómo lograr que los niños y jóvenes valoren la vida desde la reconstrucción de la memoria de una vida de hechos que forman parte de su historia? ¿Cómo lograr que los niños y jóvenes valoren la vida desde la reconstrucción de la memoria? ¿Ok? Para que sientan parte de su historia. Bueno, aquí le salió la poeta, la filósofa, le salió toda esta señorita Franca. Ok, los empáticos y los chicos son expertos en eso. Ok, son seres sociales limitados por una pandemia actualmente. Además, necesitamos comprender que su generación a la nuestra existen demasiados cambios y ellos no aprenden de la misma forma que lo hicimos nosotros. ¿Cuándo vamos a entender eso? Podemos aprender y educar juntos, ¿ok? Y luego, si la transformación individual es verdadera, realmente podemos aportar en la transformación social, ¿ok? Son los mensajes que han puesto varios compañeros. No sé si hay otras preguntas ahí. Si no, levanten las personas que tenían levantada la mano, abran su micrófono y pregunten, por favor. Hola, padre, buenas tardes. Mafer. Buenas tardes, no, soy Ana María. Ana María, perdón, adelante. Quería preguntarle al expositor que nos dé una estrategia, ¿no? Porque yo pienso, desde mi experiencia, que los docentes tenemos temores todavía. Temores a ser diferentes, temores a tener errores, el temor a que me juzguen porque soy docente y debo ser perfecto. Entonces, ese ejemplo que el docente de pronto lo tiene, esa conexión que yo he visto, que los docentes lo poseen, se reprimen mucho. ¿Y por qué se reprime tanto las características de la personalidad de cada docente? Porque hay docentes que son muy expresivos, muy alegres, cuando están solos, cuando están entre compañeros, pero ya una vez que entran al aula, se los nota temerosos, poco asertivos, con esa postura de yo soy el profesor, aquí no pasa nada. Entonces, eso yo pienso que aísla un poco
o aleja un poco la relación que se debe tener con el joven. Yo trabajo con bachillerato y en este tiempo que he aprendido a través de la virtualidad es que los chicos llegan con una cara de desánimo, ya que otra vez, que a la 1 de la tarde, Miss. Entonces yo parezco moped y entonces yo les digo, bueno, entonces el que se duerme paga penitencia. ¿Qué vamos a hacer? Un TikTok, un TikTok. Ah, ya bueno, escojamos un TikTok, entonces hagámoslo. Entonces esa dinámica me ha funcionado un poquito más. Y he entrado porque nos toca ayudar en clases el año pasado y entraba a otras clases y compañeros que son extremadamente alegres, llegaban, tú, a ver, prende la pantalla, fríos. Entonces, pienso yo que son temores que tenemos también nosotros, porque somos humanos, ¿no? Entonces, pienso yo que también el docente que está exponiendo nos ayude con alguna estrategia para vencer ese temor de que somos perfectos. Los docentes somos humanos, sentimos, tenemos miedos. Esta pandemia, no sé si se acuerda el padre, pero pasamos todo el 2020 tomando cafecito y compartiendo muchas experiencias, padre, y entre esas experiencias yo recuerdo un café en un cafeteando que tuvimos, hablamos de eso, ¿no? De cómo nosotros como docentes hemos cambiado esa postura de ser espontáneos, de pronto llevar un títere a los chicos, porque, no, es que son secundarios, hay que tratarlos así. No, también hay que enseñarles la sensibilidad. Entonces, yo le pido a Oscar que nos ayude con algún comentario sobre cómo vencer ese temor, ¿no? Ese temor a ser humanos. Excelente, muchísimas gracias. Ahí hay varias preguntas y un comentario. Otras personas habían levantado la mano para hacer una ronda. ¿Ok? ¿Quiénes más habían levantado la mano? Bueno, mi nombre es Mafer. Yo quería retomar un poco lo que había dicho Oscar con respecto a el Evangelio, ¿no? Hay un libro que se llama El Evangelio del Amor, y yo creo que de ahí debe partir todo lo que hacemos nosotros desde nuestra vocación. Jesús fue un gran maestro, y nosotros muchas veces perdemos la fe, y digo perdemos la fe no tanto desde el punto de vista de la religión o desde el creer en que existe Dios o el perder la fe, de sentirnos desarmados frente a los chicos. Digo desarmados porque realmente el mundo en el que ellos viven es realmente tan amplio, es tan lleno de distractores, está lleno de cosas que a veces no son relevantes. Pero compartiendo también lo que decía la compañera, considero que nosotros debemos aprender a ver, no desde el juzgar, como lo dijo en su momento Oscar, sino desde la oportunidad de aprendizaje. Y eso aprendemos a hacerlo no con tanta pedagogía ni con tanto currículo, sino con el amor. Yo puedo empezar mi clase hablando de las virtudes de mis estudiantes, en lugar de hablar de sus defectos. Y cuando uno como maestro está detrás de la cámara y los ve a unos con la cabecita apoyada en la mano, aburridos, yo siempre, en lo particular, les digo, vayan en este momento a tocar 3 veces la puerta del cuarto y regresen. Y ellos se quedan y se paran y lo hacen, y son niños de 10º, de 9º año. Y lo hacen, porque a veces esa pequeña chispa puede ser que cambie totalmente nuestra clase. Y hablando otra vez, ¿no?, de las virtudes, muchas veces decimos, este chico pasa todo el día en internet, pasa viendo todo el día videos. ¿Y qué pasa si eso lo volcamos a nuestra clase? ¿Qué pasa si en lugar de decirle haga diapositivas y trabaje en grupo, le decimos genere un contenido, que esas palabras ellos las conocen mejor que nosotros, un contenido nuevo, genere un contenido entretenido, véndanos ese tema? Cuando yo empecé a usar esas palabras en mi clase, las primeras presentaciones, la verdad, yo estaba aburrida y les decía yo, pero véndame su tema. La segunda presentación, los vi disfrazados, los vi con máscara, me enseñaron platos típicos, me enseñaron, porque soy profesora de ECA, y fue un cambio que se vio desde las virtudes de ellos, no tanto de la imposición del tema y del contenido, y dejar a veces esa flexibilidad tan bonita que tiene el currículo, y ir un pasito más adelante. Los mejores referentes para trabajar con adolescentes y con niños son nuestros hijos. Si nosotros sabemos qué les gusta a nuestros hijos, vamos a saber lo que les gusta a nuestros estudiantes. Entonces yo quería compartir esa reflexión y el invitarlos a ser más empáticos también con la situación que ellos viven y con el mundo virtual en el que se están desarrollando. Eso es todo. Gracias.
Muchísimas gracias, Maffer. Bien, no sé si hay otra pregunta. Si no, pasamos a que Oscar reaccione ante el comentario y ante profundizar más en estrategias. Vale, Oye, gracias, padre. Buena. Yo creo que lo primero es rescatar la dignidad del docente. Y todo eso tiene que ver con la autoestima de uno como docente, ¿no? Vivimos en una sociedad donde no se valora al docente, donde somos menospreciados por la sociedad, donde somos menospreciados por las mismas familias, los padres de familia. No sé si en Ecuador hayan papás de esos canzones que viven peleando a toda hora. Espero que no, no. Yo siempre digo que con esos papás canzones Herodes se equivocó matando a los niños, ¿no? Hubiera matado a los papás, no, mentiras. Pero mire que es curioso que cuando el docente tiene la autoestima, es tener la capacidad de valorar y descubrir que todo lo que yo hago es por el bien de ellos. El Pacto Educativo Global es la invitación no a generar más documentos, más contenidos y más reflexiones, sino el Pacto Educativo es redescubrir que todo lo que sucede a diario es un milagro, ¿no? Cuenta Anthony de Melo que en un país estaba preocupado un monje porque no había milagros. Y entonces el monje se fue a otra ciudad a preguntar por qué allá había tantos milagros y en el mío no. Y cuando él fue allá y le preguntó por qué hay tantos milagros acá, entonces llegó y le dijo, porque acá aprendimos a hacer la voluntad de Dios. El problema es que allá quieren hacer la voluntad mía. Entonces, de cada uno, el problema de nosotros es que queremos hacer lo que queramos, imponer la voluntad, etcétera, y nos olvidamos de reconocer lo bonito que sucede en el día a día, de jugar con el contexto, con la vida, con las palabras. Decimos nosotros de una vez tendemos a juzgar, decimos que los niños no leen. Resulta que ellos no leen como nosotros leemos. Ellos no leen de principio a fin, ellos pueden tomar un libro y lo leen del final al principio, ¿sí? Ellos leen con otras realidades. Se trata de entender el mundo de ellos para poder generar dinámicas y herramientas distintas. Una de las cosas que la UNESCO ve con esta pandemia es que nosotros nos volvimos todo virtual, pero en la virtualidad seguimos dando las clases como si fuera presencial, con la misma hora, con la misma intensidad, etcétera, y no nos damos cuenta que el cansancio nos mata, la virtualidad nos mata, estamos viendo el cansancio Zoom, ya no queremos saber de reuniones, de encuentros, tantas cosas. Entonces yo creo que la invitación es a tener autoestima, a valorarme, a prepararme, porque uno todos los días tiene que seguirse preparando para responder a los desafíos, pero también tener un ojo de vidrio, dice el Papa, un ojo de carne, un ojo de vidrio, un ojo de carne para ver la realidad, lo que están viviendo los niños, y un ojo de vidrio para dilucidar otro mundo, otro futuro, y que no nos pase como la parábola de la vida. Vuelvo, insisto, con Anthony de Melo, ¿no? Un autobús lleno de turistas atraviesa una región muy bonita y atraviesa una región llena de lagos, montañas, ríos y praderas, pero las cortinas del autobús estaban cerradas. Y las cortinas del autobús estaban cerradas y los turistas que no se habían dado cuenta de la belleza que había al otro lado, se la pasaron fue discutiendo quién hoy debía ocupar el mejor asiento, a quién hay que aplaudir o quién era digno de consideración. A veces, profe, nos olvidamos de lo que pasa en el aula, del diálogo día a día, de los niños, de la realidad, y nos las pasamos discutiendo grandes discursos de educación y todo. La innovación comienza cuando yo soy capaz de entender las realidades de mis niños y jóvenes y soy capaz de responder ante esas realidades. Por eso el pacto educativo no se trata de generar más documentos, que ya hay muchos documentos, la iglesia tiene muchos documentos. No se trata de hacer más diagnósticos, porque los diagnósticos en la escuela católica parecen un muro de lamentaciones. Y muros de lamentaciones que volvemos y los repetimos cada año, volvemos y a escribir todo, ¿no? De lo que se trata el pacto educativo es de generar conciencia y generar acciones que por medio de la educación podemos transformar el mundo, el país y el contexto en el que vivimos. Y saber que la educación es el medio más importante para salir adelante. Ustedes que tienen colegios fiscomisionales, recuerden, bueno, la escuela católica tiene colegios privados y fiscomisionales, ¿no? Pero cuando no se tiene apellido ni cuna, la educación es el principal medio para salvar la vida de tantos niños y jóvenes. San Juan Bautista de la Salle lo decía, que la escuela es un lugar de salvación. En el tiempo de San Juan Bautista de la Salle, salvación era enseñarle al niño a leer y a escribir.
Hoy salvación es darle a los niños todas las herramientas para que se enfrenten a un mundo incierto, a un mundo competitivo, a un mundo agresivo, a un mundo malo, porque vivimos en un mundo malo, dañino. Es darle todas las herramientas para que los niños, a pesar de que vean en un mundo competitivo, sean humanos. A pesar de que vean en un mundo malo, sean buenos, ¿sí? Se trata de formar buenos seres humanos, buenos cristianos. Si ganamos buenos cristianos, es algo adicional. Pero la primera tarea es formar excelentes seres humanos. Esa es la tarea de la escuela católica. No me alargo más porque si no sigo dando mucho discurso. Muchísimas gracias. Creo que estamos, no sé si hay algo más. De verdad, muchísimas gracias a todos. Repito, todos estos materiales quedan colgados en las redes sociales de la FEDEC y en la página web de la FEDEC. La idea es que a raíz de este café, tenemos que hacer la foto de rigor, la taza, por favor, para la foto. A raíz de este café, usted converse con su familia, con sus alumnos, con sus compañeros y con su colegio, con su institución. Hey, el Papa no es el Padre Fabricio, no es la FEDEC, no es Oscar, ¿ok? El Papa está diciéndonos, hey, educadores del mundo, hay que cambiar, ¿ok? Ya lo sabemos. Y entonces el Papa está poniendo 7 puntos para que todo el mundo profundice alguno, no los 7 a la vez, ¿ok? Es obligación de los estados, de la sociedad, sí, los 7 a la vez. Pero los centros educativos, el que pueda o los que puedan. Entonces, hoy en este segundo café hemos visto la posibilidad concreta y la necesidad de escuchar a los jóvenes. El primer café anterior sobre el pacto educativo fue la hoja de ruta para que todas las instituciones del mundo y de cada centro pueda implementar. Y hay 5 pasos bien concretos. Hay un montón de materiales, hay una página web sobre el Pacto Educativo Global, pero lo más importante es que se decida el centro educativo en qué quiere cambiar y cómo lo va a hacer. Con algunas técnicas, conversatorio, Design for Change o el método GROW, ¿no? GROW, ¿ok? De elegir un objetivo, de que ese objetivo sea real, de querer concretarlo, ¿no? Y de tener varias opciones antes de concretar, ¿no? Es decir, qué opciones tenemos y para poder concretar. Bien, y ahí te da más y te da, hay libros que todos están en la página de la FEDEC, Luces para el Camino. Tanto la FEDEC como la CIEC, el Vaticano y la misma OIEC tienen en sus páginas web un montón de materiales. Mucho más la CIEC, mucho más la OIEC y mucho más el Vaticano. Ahorita usted vaya y converse con su centro, con sus compañeros, con sus alumnos, ¿ok? Muy importante. Segundo, el próximo tema es el número 4 del Pacto Educativo Global. No seguimos en orden porque fuimos buscando conferencistas. Creo que el compañero de la Dolorosa Alegría de Manta nos hablaba del doctor Antonio Pérez Esclarín. Entonces, él me aceptó para julio. El próximo café de julio, pues ojalá sea el segundo martes de cada mes. Creo que es 8 de julio, ¿no? Por ahí va. Bueno, si no, ahí Gaby nos manda los mensajes. Es sobre la familia. La familia es clave para cualquier proceso educativo, pero la familia es clave para exigir sus derechos en la sociedad de una educación de calidad y para todos, ¿ok? Entonces, incorporar a la familia, el tema de la familia en nuestros procesos educativos. Y Antonio Pérez Esclarín tiene libros sobre eso, tiene más de 50 libros, y entonces es un gran motivador, así como Oscar, y lo tenemos en el mes de julio, ¿ok? Para que sepan. Entonces, Gaby, hacemos la foto de rigor. Podemos poner también corazoncitos porque creo que la mayoría se ha olvidado de la tacita de... Pueden poner corazones. Podemos poner un corazoncito y... Esa. Hago el capture. Se olvidó. Coca-Cola también pueden poner, agua. También lo que tengan, está bien. Ahora sonrían. Listo. Sachama.
Voy al siguiente grupo, El siguiente grupo. que también pueden poner el corazoncito. La hermana Gladys, por ahí la veo. Las hermanas de la Providencia. Rosy, María, Domenech, Richard. Bueno, chicos, foto. Abran sus cámaras. Rían la vida, que no tengan mascarilla, por favor. Y con el último grupo, donde está Mariana, Betancourt, Néstor Chávez, Pamela, Santiago, Rosy, Leonidas, hermana Rosa. Pueden poner su corazoncito. Listo, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje, alguna cosa, Gaby? Por ahora que continuamos con los talleres de junio, se nos viene cómo crear un canal de YouTube para todos, tanto para docentes, administrativos, todos. Y recuerden que pueden participar desde Zoom y también desde Facebook gratuitamente, ¿no? Y también estrategias de educación y calidad con Fundación EATA. Todo esto es desde la FEDEC, ¿no? Eso, padre, muchísimas gracias a Oscar por participar, por la apertura. Oscar, antes de que se vaya Oscar, una pregunta, Oscar. Tú dijiste que, bueno, la educación de la cabeza, corazón y manos. Explícame de nuevo la cabeza, el corazón y las manos, ¿cómo? Bueno, Sí, nosotros tenemos que la Escuela Católica educa integralmente. Son 10 dimensiones, ¿no? Pero el Papa lo resume en 3. La cabeza para pensar lo que siento y lo que hago. El corazón para sentir lo que pienso y lo que hago. Y las manos para hacer lo que siento y lo que pienso. Para hacer lo que siento. Y para invitarlos, padres, nosotros en agosto vamos a hacer el 5º encuentro de Pastoral Educativa para América totalmente gratuito. El tema va a ser el Pacto Educativo Global. Vamos a dedicar 2 días para reconstruir el pacto educativo. La palabra que utiliza el Papa es reconstruir, porque el pacto está roto. No se puede pegar, dice el Papa, sino se trata de reconstruir. Entonces, el 27 y 28 de agosto va a ser 2 días dedicados a hablar del pacto, va a ser totalmente gratuito. Tenemos grandes personalidades hablando de cosas prácticas del pacto. Ya la otra semana lo lanzamos. Lanzamos el 5º encuentro de pastoral. La idea es que se inscriban o por CIEG o se inscriban también por las federaciones nacionales, ¿no? Por las federaciones, allá sería por Confede, para que puedan participar. Va a ser certificado y todo. Pues lo que el Señor nos ha dado gratis también hay que volverlo gratis. Entonces la CIEG va a hacer este evento gratis. Esperamos reunir 5.000 educadores de todo el continente hablando sobre reconstruir el pacto y sobre todo más experiencias, porque el problema del pacto es que queda en una teoría, un discurso muy bonito, de lo que se trata es de llevarlo a la práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Abrazos, hermana Raquel. Gracias. La hermana Rosa de Bolivia. Gracias. Chao, padre. Muchas bendiciones. Chao, mi amor. Saludos a Bolivia, que por ahí nos estamos mandando mensajes a Bolivia. Chao, padre Fabricio. Chao. Gracias, padre. Chao. Gracias a todos. Padre Fabricio.